Propósito del caso Monsalve respecto de cuáles son los límites, los derechos, la privacidad, lo que sucede en la esfera de lo público con denuncias tan brutales como violación, como abuso, de eso y más. También respecto a la situación de la infancia que ha sido tema en estos días, queremos hablar con Patricia Muñoz, abogada, ex fiscal y ex defensora de la niñez. Muy buenos días, Patricia, ¿cómo le va? Tanto tiempo sin Hola verla. Claudia, Gerardo, ¿cómo están? Hola, Buenos días, gusto saludarle. encantado igualmente de tenerla con nosotros. Se lo quería preguntar así para abordar el tema. ¿Qué le ha parecido el manejo del caso de parte del empleador, es decir, el gobierno, desde que comenzó el caso, sobre la denuncia de una empleada que se vio afectada por una presunta violación y abuso sexual? Bueno, yo creo que hay una coincidencia bastante transversal en el mal manejo que el gobierno ha tenido de este caso, en lo que dice relación con los aspectos laborales, pero también en lo que dice relación con, desde el punto de vista administrativo, la forma en la que ejecutó acciones en relación con el imputado que hoy día se encuentra privado de libertad. Máxime, en relación a la pregunta específica, si consideramos que ya se encontraba vigente una ley que el mismo gobierno promovió, ¿no es cierto?, que es la ley Karin, que la verdad es bastante específica en términos del proceder de los empleadores ante situaciones como las que podría haber enfrentado esta víctima. O sea, esa ley regula cosas mucho menores en términos de entidad, de gravedad, ¿no es cierto? Y resulta que para una situación tan compleja como la que todos conocemos y que motivó la privación de libertad del ex subsecretario del Interior, las medidas que se tomaron ciertamente distan muchísimo, no solo de la ley Karin, ¿En qué falla sino de aquello puntualmente? que mínimamente uno esperaría. ¿En qué falla puntualmente el gobierno en estas primeras horas, por decirlo de alguna manera? Bueno, de partida en que queda de manifiesto que la versión que la víctima entregaba no había sido atendida debidamente por ningún personero del gobierno que la tomó y la conoció. Eso es lo único que puede explicar que a pesar de la gravedad de los hechos que se habían conocido, y no solo de la situación que se relaciona con el delito sexual, sino que también de cómo el imputado habría accedido, por ejemplo, a las cámaras que registraban su comportamiento y habría tenido contacto con Mm. personal de la policía para poder ejecutar diligencias, lo que ocurre es que él permanece en su cargo a lo menos 2 días y que además anuncia su renuncia a él y defiende su inocencia desde el mismo Palacio de la Moneda. Mm. Hablamos esta mañana con Patricia Muñoz, abogada, ex fiscal y ex defensora de la niñez. Hay otro punto que probablemente en el debate va a ser bien interesante, Patricia Muñoz. A ver, por una parte el gobierno dio un puntapié cuando envió un oficio la semana pasada al Consejo Nacional de Televisión por la cobertura de prensa que ha tenido el caso Monsalve, diciendo que le preocupa la revictimización que pueda darse. Y también hay quienes señalan que aquí se han entregado demasiadas filtraciones que pueden afectar a la víctima, pero también escuchaba ayer al abogado Manuel Monsalve que también criticaba el nivel de filtraciones por el nivel de detalle que la ciudadanía ha conocido. ¿Esto tiene que ver con la transparencia? ¿Usted está de acuerdo o esto tendría que ser más acotado por lo que señalaban acá la ministra Orellana y Vallejo cuando entregan este oficio al Consejo Nacional de Televisión? Es decir, evitar que la cobertura pueda revictimizar por el tema del A delito ver, lo sexual. primero que me gustaría decir es que evidentemente el gobierno aquí tiene una contradicción, porque no puede ser que le interese que la prensa no intervenga cuando se trata de personas que están vinculadas al Ejecutivo y no haga lo mismo tratándose de casos en los cuales se divulgó información aún más detallada respecto de víctimas niñas, pero como quien estaba involucrado en el caso era un opositor, y estoy hablando específicamente del caso Macaya, recordarán ustedes Ujú. que se filtraban relatos y testimonios de las niñas, que se filtraba un montón de información, y ahí, al menos yo, que además presenté un recurso de protección en favor de esas niñas, precisamente para evitar la publicidad Ujú. que les estaba afectando, no hubo ningún pronunciamiento del Ejecutivo en orden a brindar protección a las víctimas. Entonces, por lo menos me resulta llamativo que a propósito de este caso, recién ahora les preocupe la revictimización. Dicho eso, es evidente que cuando hablamos de delitos como los que estamos comentando, lo que no debiera pasar es que eso se transforme en un show de televisión. Ustedes comprenderán Mm. que entendemos, todos quienes ejercemos la profesión de abogado, el interés público que algunos casos concitan. Y eso es indiscutible. Pero el interés público que concitan no puede nunca estar por sobre derechos esenciales como aquellos que tienen las víctimas a que su identidad sea, por ejemplo, reservada y a que aquellos antecedentes que estén de alguna manera orientados a afectar su dignidad por el hecho de ser conocidos y también su intimidad
sean publicados. Y ahí lo cierto es que me parece que hay mucho por aprender en el manejo comunicacional de estos casos, y no lo digo solo por la prensa, ojo, lo digo también por quienes intervienen en los casos. Porque si los abogados tampoco comprometen la seguridad de sus representados y terminan entendiendo que mientras más expongan el caso, aprovechan de sacar alguna ganancia personal, ¿no es cierto?, en términos de hacerse conocidos, y por otro lado, creen que con eso van a consolidar sus posiciones jurídicas frente al tribunal, estamos en un problema serio. Claro, lo otro que me llama la atención ahí, Patricia Muñoz, y en su experiencia, es que, claro, hemos conocido, la verdad es que hemos conocido por filtración y también después en el relato que hizo el fiscal Armendar y los abogados, un nivel de detalle respecto a lo que pasó en ese hotel esa noche, el 22 de septiembre, o lo que habría pasado, ¿no es cierto?, entre Manuel Monsalve y la víctima, que claro, quizás la gran mayoría no conoce el nombre de la víctima, pero la verdad es que esa víctima viene de un lugar de Curanilahue donde probablemente todo el pueblo sabe quién es, donde no me cabe duda que es así. Donde probablemente en el oficialismo el nombre da vuelta, yo sé También que muchos saben, periodistas claro. saben, entonces el tema del cuidado de ella, porque insisto, el nivel de detalle que se conoce, aunque creamos que su nombre no está dando vuelta, es muy complejo, ¿no? Porque además esto es una investigación. Es que eso es lo que yo planteaba en la respuesta anterior, y de hecho tanto es así, Claudia, que respecto de los niños, niñas y adolescentes, que era algo que yo reclamaba respecto de la protección de estas niñas del caso que te comentaba, es que no solo es que la prohibición sea dar el nombre, sino que la prohibición está asociada a entregar cualquier antecedente que permita su individualización, ¿no es cierto? Claro, ese es y el en punto. el caso de la víctima de Monsalve pasa algo muy particular, porque recordarás tú que en la audiencia, llamativamente, la abogada querellante, o sea, quien representa a la víctima, dice que la audiencia sea pública. Y por lo tanto, de alguna manera, y será obviamente una respuesta que tendrá que dar esa representación, renuncia a la protección que el sistema le debe dar y que le da habitualmente a estos casos, en orden a que no sea reservada la audiencia. ¿Usted critica a la abogada de la víctima? No sé, porque puede que la víctima le haya dicho yo quiero que se sepa todo, que también es una alternativa. Y ahí hay que plantear otra discusión, ¿no es cierto? También el legítimo derecho de alguien en orden a decir yo quiero que se sepa. La diferencia la hago entre las personas que son adultas y las personas que son niños. Cuando se trata de niños, obviamente la discusión es distinta porque ahí la reserva es obligatoria por ley y no debiera producirse ningún tipo de filtración que permitiera que el público conociera ni la situación que ocurrió, ni las víctimas, ni su individualización. Pero en el caso de las adultas es distinto. Recordemos, por ejemplo, Claudia, Gerardo, el caso de la víctima de este sujeto en Francia, ¿no es cierto? Que ella quería que se supiera. Que permitía que muchas personas la violaran mientras ella se encontraba inconsciente. Bueno, ella ha sido como un referente desde alguna perspectiva de decir, yo no me voy a esconder. Acá los que se tienen que esconder son quienes me violaron. Ya, esa es una posición que uno podría entender desde la perspectiva de la víctima. Desde la lógica del sistema se ha planteado que estos casos ojalá se traten reservadamente por todo lo que implica y por el impacto que evidentemente tienen las víctimas el conocimiento público de esta situación. Pero dicho eso, además en este caso pasó algo muy raro, porque recordarán ustedes que el juez dice la audiencia va a ser reservada, o sea, vamos a escuchar la formalización, que es la comunicación de los cargos que hace el fiscal, y luego la audiencia va a ser privada. Pero cuando resuelve la medida cautelar, de manera realmente inaudita, da una cantidad de detalles sobre lo que conoció en el contexto de la audiencia que él mismo había dado reservada, que no se logra comprender, porque obviamente es una contradicción absoluta entre su decisión inicial y la que posteriormente toma en términos de que todos nos enteramos de detalles incluso de los informes sexológicos o de otra naturaleza, que la verdad sea dicha, más allá de que la víctima pueda tener la disposición para que se conozca quién es y que fue víctima de un hecho, estoy segura que ninguna víctima quiere que se sepan los informes sexológicos a los que fue sometido ni ninguna cosa de esa naturaleza. Usted escucha a Patricia Muñoz, abogada, ex fiscal y ex defensora de la niñez, conversando del caso Monsalve con Pauta de Análisis. Yo se lo había preguntado al comienzo si esto fuera una empresa, ¿no? Y hay una denuncia de alguien que dice que el jefe la habría violado. ¿Cuál es el proceder? Si nos retrotraemos al martes 15 de octubre, lo que correspondería en esta empresa que se hubiese hecho, esta empresa llamada gobierno en este momento, con respecto a un caso como este. Con o sin ley Karin, digamos, lo que procede es inmediatamente brindar y hacer medidas específicas que aseguren una protección a la víctima y evitar el contacto de la víctima con quien es el agresor. Eso es lo inicial.
y por tanto eso implica medidas provisionales que pueden ser la suspensión o el retiro del cargo y de la función que ejerza la persona denunciada para poder ser trasladado a otro lugar, pero lo central está puesto en brindar atención, apoyo y protección a quien está denunciando un hecho de esta naturaleza. Y eso implica, por tanto, por cierto, además, que si se toma conocimiento de un hecho de esta naturaleza, lo que inmediatamente ocurre es que tiene la necesidad de poner en conocimiento a personas que puedan investigar estos hechos. En el caso de los adultos, y esto es bueno tenerlo presente también, Claudia, Gerardo, la denuncia solo es privativa de la víctima, ¿ya? A diferencia de cuando se trata una víctima que es niño. O sea, si este mismo escenario se produjera en el caso con una víctima menor de edad, obviamente la obligación de denunciar es dentro de 24 horas para cualquiera de las autoridades que hubiese conocido estos hechos. Patricia, perdón que le interrumpa su respuesta, pero yo le pregunté el 15, pero incluso podría ser más detallista y decir que 4 días antes del 15 ya había progresivamente 12 personas que sabían. Sí, lo que ocurre es lo siguiente, lo que yo estoy explicando es que el tema de la denuncia de delitos sexuales hace necesaria una actividad de parte de quien ha sido víctima del hecho y no permite delegar la situación en otra persona. O sea, si yo soy una autoridad o un funcionario público y llega una adulta y me dice que me abusaron sexualmente, yo no me puedo poner por sobre su decisión e ir a denunciar. Tiene que denunciar ella. Perfecto. Porque es un delito de acción pública previa instancia particular. Y ella lo hizo el lunes. Perdón, ninguna de las personas de las 11 o 12 personas que conocieron el tema pudo haber hecho esa denuncia si no la hacía ella. No. Respecto del delito sexual, no. Ella lo denuncia el lunes 14. Ella lo denuncia el lunes 14. Otra cosa es la posible comisión de delitos funcionarios. Por eso le preguntaba. Que ahí entramos a otra distinción. Es que me parece relevante hacer la diferencia, porque cuando se trata de delitos sexuales, la víctima tiene la actividad inicial del proceso y eso tiene un sentido. Puede que a mí me hayan abusado, me hayan violado y yo no quiera que se investigue. Y por eso tenemos la imprescriptibilidad y por eso tenemos una lógica sistémica que permite que las víctimas tengan el tiempo que quieran o necesiten tener para poder denunciar. Y yo, si subrogo ese deseo y como autoridad denuncio respecto a una víctima adulta, la obligo a someterse a un proceso que quizás ella no está preparada para enfrentar. Cosa distinta es con los delitos funcionarios. Y acá a mí lo que más me sorprende es que todas estas autoridades, o al menos algunas de ellas, habrían conocido situaciones específicas que son a lo menos cuestionables desde el punto de vista del quehacer de un funcionario público. Por ejemplo, el uso policial que da a funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile este sujeto, aprovechándose del cargo que ostentaba, para hacer gestiones que tenían directa relación con poder establecer qué era lo que él había hecho con la borrachera que había tenido, que francamente me parece sin comentarios que hayamos tenido una persona así a cargo de la seguridad del país, ¿no es cierto? Y eso podría ser indiscutiblemente materia de investigación, no solo por el tema de la ley de inteligencia, a propósito de la conversación que tiene con la ex jefa de esa unidad, sino que también un delito funcionario que es necesario indagar. Y ahí sí tienen obligación de denunciar. Bien. Patricia Muñoz, abogada, ex fiscal y ex defensora de la niñez, y la llevo un poquito, el tiempo también vuela, pero a una discusión muy reciente que se hizo el fin de semana respecto de la seguridad de Manuel Monsalve en la cárcel. Él ha sido trasladado a Capitán Llaver porque tuvo una amenaza abierta de parte de una mujer, ¿no es cierto?, que es parte de una banda de crimen organizado, de una reconocida líder de una banda narco, ¿no?, de Antonella Marchán. Y por lo tanto se hace ese traslado. Entonces hay quienes critican y dicen que esto es un privilegio y hay quienes dicen no es un privilegio, lo hablamos además con una abogada nuestra recién, es simplemente la cautela y el cuidado de una persona que ha sido calificada como el hombre más vulnerable de Chile. O sea, totalmente. El Estado de Chile tiene una obligación primigenia que no puede no cumplir, que es la de proteger la vida de quienes están bajo su cuidado. Y en este caso, las personas privadas de libertad, independiente de su característica, condición, están bajo su cuidado y eso hace al Estado obligar a tomar todas las medidas necesarias para proteger su integridad física y su vida. Usted no lo ve como un privilegio. En este sentido, me parece que hay que poner el foco de la discusión en dos aspectos, Claudia y Gerardo. Por una parte, que en este país se sigue omitiendo el debate que realmente importa, que es las condiciones estructurales de los recintos penitenciarios para todas las personas que están privadas de libertad, porque la mayoría de ellas viven en situaciones que son inhumanas o infrahumanas.
Y ese es un tema que no se quiere analizar, que nadie ha querido tomarse con la seriedad suficiente y que por lo tanto implica que tengamos cuestionamientos que hacen entender que decisiones como las que conocemos terminan siendo privilegios, ¿no es cierto? Porque digo, no está en una cárcel común, sino que está en una cárcel específica donde no tiene ninguna de las condiciones que los que están en las cárceles comunes deben enfrentar. Y esa es una realidad. El punto es que tenemos que nivelar para arriba, no nivelar para abajo. Y los presos comunes debieran estar en muchas mejores condiciones humanas de las que hoy día tienen, y ese es un debate que la política no ha querido dar de manera seria. En lo que dice relación con Monsalve, el traslado que se ha producido a Capitán Llaver o el que se produzca a cualquier otra unidad policial, unidad de penitenciaría, corresponde necesariamente a la obligación de brindarle protección, porque no es posible que él esté expuesto a que lo asesinen. Ningún interno debiera estar expuesto a una situación así, pero sin duda acá también hablamos de un deber del Estado que se aumenta o acrecienta en razón del cargo que él ejercía y del vínculo que en razón del mismo tenía con la persecución específica de, por ejemplo, las bandas de crimen organizado. Desde ese punto de vista yo quisiera agregar, Claudia y Gerardo, que sería una muy mala noticia que nuestro país no tenga ningún recinto carcelario donde se le pudiera brindar seguridad a un preso como Monsalve. O sea, esto es una necesaria llamada de atención que tenemos que tener. Porque él tiene que estar privado de libertad en razón de la decisión de un tribunal y no puede pasar que se diga que porque estaba expuesto a relaciones con el crimen organizado no se le puede proteger dentro de un recinto carcelario. Planteo esto porque he oído que parte de los argumentos de la defensa de Monsalve para sostener que él no tiene que estar privado de libertad es que no se le puede brindar seguridad en un recinto carcelario. Y esa situación no puede ocurrir. O sea, en Chile tienen que haber recintos carcelarios que sean capaces de recibir a cualquier persona, independiente de la situación laboral que mantenía al momento de la ocurrencia del delito. Usted escucha a Patricia Muñoz, abogada, exfiscal y ex defensora de la niñez, conversando del caso Monsalve con pauta de análisis. No sé cuál fue su mirada, bueno, ya está claro, dice que le pareció mal cómo lo manejó el gobierno el caso desde su inicio y ha explicado dónde falló. ¿Cómo ha mirado, con qué distancia ha mirado lo que ha ocurrido entre este gobierno feminista y el manejo de un caso que era emblemático para que allí expresara un gobierno feminista la forma en que se deben hacer las cosas? Mira, yo creo que el tema de la declaración del feminismo es muy usada permanentemente, al igual que la perspectiva de género, como si fueran mantras que en definitiva hacen creer que con su sola mención estamos ya en lo que necesitamos como país. Y lo cierto es que una cosa es declararse feminista o declarar la perspectiva de género y otra cosa es que eso en lo concreto se observe. Y cuando nos damos cuenta de que acá hubo una mujer que denunció algo particularmente grave, como lo es un delito de violación, ella no recibió la atención que uno esperaría que en un gobierno que además se declara feminista ocurriera. A mí me parece que el comportamiento que hemos conversado debiera darse en cualquier gobierno, independiente de si se declara feminista o no. El punto es que cuando se usa esa bandera como algo que caracteriza a la posición política que yo ejerzo, evidentemente estoy más obligada que otros a responder conforme precisamente esa declaración. Y nada de eso es lo que se observó en las acciones que se ejecutaron desde acá del Ejecutivo, lo que resulta particularmente reprochable desde ese punto de vista también, ¿no es cierto? Más allá de lo que ya hemos conversado. Patricia Muñoz, abogada, exfiscal, exdefensora de la niñez, muchísimas gracias por esta conversación.